Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Agora sin Miedo. Soy Ana García y hoy vengo a hablaros de algo que me ha tocado muy de cerca durante todo este proceso. Hoy quiero hablar sobre un tema que, aunque parece muy sencillo, es todo un reto en nuestra sociedad, la baja médica. Pero no la baja médica por una lesión física, sino por salud mental. Porque a veces lo que más necesita nuestro cuerpo es un descanso. Y cuando nuestra cabeza está al límite, ¿cómo pedir ese respiro? Hoy vamos a explorar juntos cómo nos tratamos cuando nuestra mente necesita un descanso y cómo, en muchos casos, lo que más necesitamos es tiempo para sanar. A ver, imagina esto. Un día te rompes una pierna y te dan la baja. Todo el mundo lo entiende. Te firman los papeles, te mandan a casa y hasta tu tía te pregunta si necesitas que te lleve croquetas. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Es algo físico, visible y la gente lo entiende. Cuando alguien tiene un hueso roto, no tienes que justificarte. Todos dicen, pobrecito, que te mejores pronto. Pero, ¿y si la baja es por ansiedad, depresión o burnout? Eso ya no es tan claro. Es como si de repente todos se pusieran una bata de juez con cara de sospecha, mirándote como si estuvieras tramando un plan maquiavélico. Pero si te veo bien, seguro que es cuentazo. Yo también quiero vacaciones. Perdona, Paco, pero si estuviera bien, no me pasaría el día hiperventilando en el salón como si me hubiera bebido 10 Red Bulls. Hoy, amigos, vamos a hablar de la baja médica, de cómo la sociedad nos vende la productividad como la clave para ser alguien y por qué esto es una tremenda estafa piramidal en la que todos hemos caído, aunque no lo queramos admitir. Este tema es complicado porque no se trata solo de la baja, se trata de cómo la gente la percibe y cómo la sociedad reacciona cuando alguien necesita un descanso, sobre todo cuando ese descanso es por razones que no son físicas. Porque ¿cuántas veces has escuchado que alguien te diga, pero ¿ya te encuentras bien? Como si en un par de días todo pudiera arreglarse. Bueno, hoy vamos a desmenuzar todo esto y voy a explicar por qué la baja médica no tiene que ir acompañada de culpa, ni de cuestionamientos ajenos, ni de mirar siempre al reloj para ver cuándo deberías estar de vuelta. Así que sin más, empecemos. Vivimos en la era del haz más, rinde más, trabaja hasta que tu salud mental sea un mito. Si te das de baja, aunque sea con un diagnóstico serio, de repente pareces un delincuente. Como si te hubieras infiltrado en el sistema para robarle semanas de salario al Estado, cuando en realidad apenas puedes con tu vida. Es como si la única forma de ser alguien fuera estar constantemente en acción. Si no estás trabajando, entonces no estás valiendo. Si no estás haciendo algo productivo, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y es aquí donde entra esta gran mentira. Nos han hecho creer que ser productivos nos hace ser más valiosos. Nos han vendido la idea de que si no estamos generando algo constantemente, si no estamos haciendo algo que se vea, entonces no servimos. Pero lo peor de todo es que la gente lo compra. La cultura del tienes que estar ocupado está a un nivel que es casi imposible escaparse de ella. Pero piénsalo un segundo. Nadie dice, mira ese gato, no hace nada en todo el día, qué fracasado. No, el gato está descansando. Está en su proceso de regeneración, de relajación. Está ocupándose de lo que necesita para recargar energías. Pero nosotros, los humanos, si descansamos un poquito, parece que estamos violando alguna ley no escrita, como si estar quietos fuese un pecado. Y eso es lo que hace que el descanso, cuando no es visible, cuando no es comprendido, se convierta en una causa de culpa. Nos hemos olvidado de que descansar es tan vital como trabajar. Nos hemos olvidado de que el descanso no es solo para los cuerpos, sino también para las mentes. Y no se trata solo de parar, de no hacer nada. Se trata de permitirte ser humano, con todas las imperfecciones, vulnerabilidades y límites que eso conlleva. Pero la sociedad nos ha vendido esta idea de que si no estás produciendo, entonces eres un inútil. La productividad ha dejado de ser una herramienta para ser la regla de oro que nos define como individuos. No vales nada si no eres productivo. Eso es lo que nos dicen, y todos hemos caído en ese juego. Pero este es el mayor engaño del siglo.
Y hablemos un poco de lo que nadie te dice sobre estar de baja. Cuando te dicen, te vamos a dar la baja, ¿qué te imaginas? ¿Tú te imaginas a ti mismo en el sofá, con una manta, viendo series, descansando sin preocupaciones, disfrutando de tu tiempo para ti? Claro, es que todo suena genial en la teoría, pero la realidad es que es realmente otra. La baja no es como en las películas, porque cuando te dicen que te vamos a dar la baja, lo primero que se te pasa por la cabeza es genial, voy a poder descansar un poco. Pero al poco tiempo, esa sensación se empieza a mezclar con algo más, la culpa, porque empiezas a pensar que deberías estar haciendo algo. Te sientes raro, rara, incómodo, incómoda, como si no tuvieras derecho a estar descansando mientras el mundo sigue girando sin ti. Y luego, claro, tienes que lidiar con el papeleo, ese papeleo interminable que te hace sentir como si estuvieras justificando por querer cuidar de tu salud. Y no solo es eso, porque la gente alrededor también empieza a dar su opinión. Pero si te veo bien, te dicen, y tú piensas, claro, porque la ansiedad o la depresión deberían tener una camiseta que diga, hoy toca crisis, ¿verdad? O ya estarás mejor, ¿no? Así, claro, justo hoy me levanté y decidí que todos mis problemas se solucionarían mágicamente. ¿No te ha pasado? Te miran y como no te ven con cara de estar tirado en la cama, creen que todo está perfecto. Pues no, no es tan simple. Y no me olvido de esas otras frases que te hacen sentir aún más en la cuerda floja. Bueno, ya tendrás tiempo de ponerte al día cuando vuelvas. Claro, porque no descansar no es una opción. Tienes que estar todo el tiempo avanzando, moviéndote, produciendo, como si no hubiera espacio para parar. ¿Y si el parón es necesario? ¿Qué pasa cuando la pausa es vital para recuperar fuerzas y no un lujo? Las bajas médicas por ansiedad tienen su propio universo de situaciones absurdas. Las situaciones que parecen sacadas de una película de comedia surrealista. Cuando te hacen ir en persona a hacer un trámite burocrático que podría resolverse online. ¿Por qué? Porque no puedo hacer todo desde casa. Si mi cuerpo está pidiendo descanso, ¿por qué tengo que ir a enfrentarme al sistema como si estuviera bien? ¿No hay una manera más eficiente de hacerlo? Pues no, claro que no. Y no solo eso, sino que encima, cuando te pones en contacto con las autoridades o tu empresa para pedir una prórroga o simplemente dar el parte de baja, es como si estuvieras pidiendo algo fuera de lo común. Es como si no pudieras ser honesto con tu necesidad de espacio. Y luego está el momento de hablar con tu jefe. Explicar que no puedes trabajar, pero sin sonar como si estuvieras justificándote, como si estuvieras frente a un tribunal de la Santa Inquisición. Es como si de repente todo el mundo tuviera que entender por qué te tomas ese tiempo y si no lo entienden ya estás mal. Porque claro, la ansiedad o el estrés no son enfermedades visibles. La gente espera que estés bien si no tienes un yeso o una pierna rota, y eso hace que te sientas aún más incomprendido. Y esta es otra, el miedo a ser visto por tus compañeros en la calle. ¿Y si me ven y piensan que me estoy haciendo el loco, la loca, el vivo o la viva? El miedo a que vean que no estás trabajando, aunque sea por una razón completamente válida. El miedo a ser juzgado. Porque no se trata solo de tu salud, sino también de cómo los demás perciben tu descanso. El juicio ajeno puede ser más fuerte que el dolor que estás sintiendo, pero aquí viene una verdad muy simple. Tú no necesitas justificarte. Hace unos años, cuando finalmente me dieron la baja médica, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque sabía que necesitaba descansar, pero vergüenza porque me estaba enfrentando a esa mirada invisible de juicio que sentía que todos me lanzaban. Recuerdo ir al médico y pensar que si de alguna manera me veía bien, si sonreía, si daba la sensación de que podía hablar con normalidad, me diría que no estaba tan mal, que estaba exagerando. Y al final llegué a pensar que si no estaba físicamente destrozada, si no tenía un brazo roto o una fiebre de 40 grados, entonces no tenía derecho a estar mal. El simple hecho de sentirme así, mentalmente agotada, era casi como un no vale, un no se justifica en esta sociedad que te exige estar siempre en pie y funcionando, siempre con la cabeza bien puesta en el objetivo, siempre trabajando. Y lo más frustrante es que a pesar de todo eso, de la culpa, de las dudas que me generaba, de la sensación de estar fallando, cuando finalmente entendí que lo que necesitaba era descansar, fue como si hubiera dado un paso gigante hacia la libertad. Porque descansar no es fracasar, no es dejar de ser productivo ni mucho menos.
Descansar es un acto de rebeldía, un acto de autocompasión en un mundo que te dice que parar es de débiles. Y a veces, solo a veces, es cuando paramos, cuando realmente entendemos lo que necesitamos. Y eso no tiene nada que ver con la productividad. Y si a todo esto le sumas el peso de la culpa que sientes por no estar bien, pues la cosa se complica aún más. Porque lo peor no era solo lo que me decía mi cabeza, sino la presión silenciosa que sentía de mi entorno cercano. Mis amigos, con la mejor de las intenciones, me decían cosas como tienes que intentar hacer más cosas, distraerte, tal vez un paseo, salir un poco. Y yo me sentía atrapada en un torbellino de frustración porque, claro, al final lo que no entendían era que no era una cuestión de hacer, sino de poder. Intentaba seguir sus consejos, pero no era tan sencillo. Me di cuenta de que no estaba lidiando solo con la incapacidad de salir o de moverme, sino también con la culpa de no poder cumplir con lo que los demás pensaban que debía hacer. Y lo más complicado era que esos comentarios venían de las personas que más quería, no de un lugar negativo, sino de un lugar de amor y preocupación. Pero por dentro sentía que me estaban diciendo que no estaba a la altura, que debería ser capaz de avanzar, de recuperarme más rápido. Y es que esa falta de comprensión no venía solo de ellos, sino de algo más profundo, de lo mal preparados que estamos como sociedad para afrontar los problemas de salud mental con la asertividad y el conocimiento que merecen. Nos han enseñado a ser reactivos, a dar soluciones rápidas, a no cuestionar lo que debe ser normal, y todo eso, pues con el tiempo, nos lleva a pensar que la salud mental es un tema sobre el que simplemente se debe superar, como si fuera una gripe o una lesión física. Pero la realidad es que no es tan sencillo. La salud mental no es algo que se resuelve con palabras como anímate o ya verás cómo todo pasa. Hay una falta de conciencia colectiva que perpetúa la ignorancia y, lo que es peor, nos hace creer que hay algo malo en nosotros por no cumplir con esas expectativas. Así que, ¿qué podemos hacer con todo esto? Primero, déjame decirte algo. Si estás de baja, es por algo. No te la han dado en una rifa ni por capricho. Es una herramienta que te han dado para que puedas recuperarte, para que puedas sanar. Y aunque el sistema constantemente nos mete en la cabeza que tenemos que producir a toda costa, hay algo más importante, la salud mental. Y cuando la salud mental se ve afectada, cuando estás agotado, cuando no puedes más, la única opción viable es parar. Y no te sientas culpable por descansar. Si necesitas descansar, hazlo. Si necesitas tiempo para ti, búscalo. Y si alguien viene a decirte que la mente es muy poderosa, recuérdale que también lo es un coche, pero sin gasolina no va a ningún lado. Así que sí, la mente es poderosa, pero necesita cuidados, descanso y atención para poder funcionar de la mejor manera. No se trata solo de ser fuerte, se trata de ser inteligente y cuidarse. Gracias por escucharme una semana más. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram en Agora Sin Miedo, enviarme vuestras historias a agora.sinmiedo@gmail.com y sobre todo compartir este podcast si os ha hecho reflexionar o si queréis mandárselo a ese cuñado que siempre dice yo nunca me he dado de baja en mi vida, porque sinceramente creo que se lo merece. Nos escuchamos el próximo martes. Y recuerda, descansar no es un lujo, es una necesidad. Cuídate muchísimo. Un abrazo gigante. Chao, chao.